La semana próxima es el Día Internacional de la Creatividad y en el laboratorio siempre tratamos de tener una linda propuesta, ¿no? Hemos hecho eventos, el año pasado hemos hecho 5 minutos de silencio mundial, fue espectacular eso. Y este año, bueno, volvemos no con uno, sino con 2 eventos. El 21, que es el Día de la Creatividad, el martes, lo celebramos aquí en la ciudad de Buenos Aires y el viernes lo hacemos en modalidad virtual para toda la comunidad de creativos del mundo. Así que bueno, si querés tenés toda la info para sumarte en gayki.org. ¿Por qué cuento esto al principio? Bueno, porque como les decía, es un evento importante para nosotros y empezamos a tener conversaciones sobre este evento en el mes de diciembre. Yo me acuerdo que terminamos el Festival Inspira, que eso fue alrededor del 10, 11, 12 de diciembre. Y a la semana siguiente dijimos, ok, ¿cuál es el próximo evento? Día de la Creatividad. Y empezamos a tener reuniones y empezamos a tener conversaciones. Ahora, viajo en el tiempo, vengo al momento presente. Lo que tenemos preparado para el martes es espectacular. Va a ser un laboratorio abierto, muy inspirador. Tenemos un equipo de facilitadores hermoso, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Si verdaderamente querés entender qué es lo que está pasando en términos creativos, si querés inspirarte y llevarte algunas ideas y algunas herramientas, venite el martes al Cultural Tames o conectate el viernes al evento en edición virtual. Pero si tengo que ser sincero, la verdad del asunto es que los 2 eventos terminaron de cobrar forma en los últimos 20 días. Recordemos, empezamos a hablar de esto en diciembre, empezamos a tener reuniones en diciembre, empezamos a buscar lugares, a hablar con gente, a convocar, pero hace un mes atrás no había evento, directamente. No había evento. No teníamos ni confirmado el lugar, no teníamos ni los oradores, no teníamos ni las dinámicas, no teníamos nada. Y en 20 días hicimos y se armó todo. Y si tengo que serles sinceros, el evento del año pasado, no porque ese fue más sencillo de producir, pero el del anteaño pasado, que lo hicimos en un teatro gigantesco, ahí acá en el Cultural 25 de mayo, el evento se produjo una semana antes, básicamente, de la fecha. Y tú dirías, bueno, estos muchachos trabajan mejor bajo presión, ¿no? Y esto de trabajar mejor bajo presión es algo que me llega una y otra vez de parte de ustedes. Más de una vez me han escrito diciendo, Facundo, yo trabajo mejor bajo presión, me gustaría entender por qué. ¿Por qué no haces un episodio del podcast? Y hace tiempo que lo tengo ahí en la lista de pendientes y el otro día estaba pensando de qué iba el episodio de esta semana y mientras estaba transitando la diaria de producir el Día de la Creatividad y ver con la efectividad que se desarrollan las acciones, ¿no? Todo está fluyendo increíblemente y sé que el evento va a fluir increíblemente, va a ser un encuentro muy, muy hermoso. Pensaba, ¿cómo puede ser que estamos teniendo conversaciones, reuniones, dedicándole tiempo y energía a esto desde el mes de diciembre del año pasado y recién en los últimos 20 días se resuelve todo? ¿Será que nosotros también trabajamos mejor bajo presión? Vamos a tratar de entender esto. Entonces, lo primero que te quiero explicar es por qué la presión nos activa. ¿Por qué al creativo la presión le sirve? ¿Sí? Y el primer motivo es que la presión de algún modo reduce la ambigüedad, ¿no? La fecha, cuando uno tiene una fecha de entrega, la cabeza deja de funcionar en modo exploración, etapa 1 del proceso creativo, y empieza a tomar decisiones porque no le queda otra, porque corre el tiempo. Y como corre el tiempo, también empieza a priorizar. Y priorizar es una de las acciones más importantes para hacer que las cosas avancen. Dicho de otro modo, muchas veces las cosas no avanzan porque no priorizamos. Y si yo pienso en las acciones que hacíamos, ¿no? o en las reuniones que teníamos, o en los momentos que designábamos a este proyecto en diciembre, en enero y en febrero, no había priorización de la conversación. Era muy exploratoria, era ya vamos a ir viendo, bueno, preguntemos por aquí, investiguemos esto, pero no había priorización de, concretamente, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? ¿Sí?
Cuando se reduce la ambigüedad y uno empieza a priorizar más, obviamente empieza a tener más enfoque. El famoso foco atencional, ¿no? El foco atencional hace que haya menos predisposición a las distracciones y más presencia. Y esto es interesante, más presencia es muy interesante, porque la presión de alguna manera nos presiona o nos expone, ¿sí?, frente a eso que está por suceder. Y muchas veces no avanzamos a buen paso o efectivamente frente a eso que tenemos que hacer, simplemente porque sentimos que no estamos expuestos a eso todavía. Yo, no sé, pienso en cuando tenía que dar exámenes en el secundario, ¿no? En la escuela. Decía, el examen es en 15 días. Falta un montón. No estoy expuesto al examen. El examen está 15 días en el futuro. Me queda un montón de vida por delante. Pero cuando te faltan 3, 4, 2 días, ya estás frente al examen, tenés la hoja adelante. Y eso hace que te enfoques en lo que tenés adelante y que tengas menos predisposición a las distracciones, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué funciona de este modo? Bueno, porque en última instancia, en el fondo de tu conciencia, lo que empieza a ver conforme uno se va exponiendo a esa fecha, a esa entrega, a ese límite, es urgencia emocional. La urgencia emocional, esa presión, en realidad se traduce es un modo de angustia. Y para liberar esa angustia, ¿uno qué hace? Hace cosas que desbloqueen las cosas, que avancen las cosas, que resuelvan las cosas, no porque quiera, no sé, terminar el proyecto. Sí, en algún punto sí, pero en el fondo del asunto porque quiere liberar estrés. Por eso las personas piensan que trabajan mejor bajo presión. Eso es lo que se ve en apariencia, que un creativo cuando tiene una fecha límite se pone las pilas y entrega, pero tras bambalinas lo que hay es un ser humano que con tal de liberar la presión y el estrés y la angustia que siente por tener esa fecha límite, se enfoca, reduce la ambigüedad, aprende a priorizar y se distrae menos. Ese es el costo emocional que queremos de algún modo resolver cuando trabajamos bajo presión. Y eso nos termina dando la idea de que uno trabaja mejor. Y la verdad es que no. Estaba investigando algunos datos científicos vinculados con esto, ¿no? La ley de Yerkes-Dodson, que dice que el rendimiento de un ser humano mejora con cierto nivel de estrés, pero cuando el nivel de estrés sube más de cada uno debe tener su promedio, ¿no? Su promedio saludable. Cuando el nivel de estrés sube, el rendimiento empieza a bajar. Y hay muchos estudios del mundo de la neurociencia que demuestran que el estrés moderado libera 2 hormonas, dopamina y noradrenalina, que son las que te ayudan a mejorar el foco y la ejecución, ¿ok? Pero cuando el estrés se eleva por encima del promedio saludable y hasta se vuelve crónico, empieza a elevar cortisol. Y el cortisol afecta a todo. Afecta a todo. Afecta tu fisiología, afecta tu manera de pensar con claridad, afecta tu bienestar, tu optimismo, afecta tu memoria y tu creatividad. Entonces lo primero que quiero decirte es que hay un costo que uno paga por trabajar, entre comillas, mejor bajo presión. Porque los seres humanos no estamos hechos para vivir bajo presión. Y si vos sos una persona creativa, lo que seguramente debes estar queriendo o aspirando es a vivir de manera creativa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir bajo presión todos los días? No. El costo en la salud y en el bienestar tiene que ver con, por ejemplo, el agotamiento crónico, ¿no? El cuerpo humano no está hecho para vivir en estado de estrés permanente. En una menor calidad creativa, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, la presión sirve para ejecutar, para resolver, para accionar, pero muchas veces no sirve para instancias que son muy importantes en el proceso creativo, como pueden ser la exploración o el juego, ¿no?
Otro costo implícito de vivir bajo presión es que uno empieza como a desconectarse del proceso, ¿no? Y empieza a conectarse más con el suceso, lo cual, dicho mal y pronto, es una cagada, porque la clave del proceso creativo es el proceso, no el suceso. Y otro costo que se me ocurre es que uno empieza a depender de ese estrés para crear, y ese es malísimo. Esto lo he vivido en muchas etapas de mi vida, en la cual me he dado cuenta que si estoy demasiado relajado no acciono. No solo no acciono, sino que no se me ocurren ideas, no tengo proyectos. Bueno, mi equipo lo sabe. Flor y Nati saben muy bien que en esos meses del año donde hay menos actividad, yo empiezo a inventar cosas. Pero tampoco quiero depender de eso, porque entonces es una señal de que uno no es libre creativamente, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, lo que te decía antes, ¿no? Vivir bajo presión para poder crear tiene un costo invisible, que es, de algún modo, decidir siempre desde la urgencia, desde la angustia, desde la ansiedad. Que eso tiene un costo físico, emocional, estratégico, y en última instancia uno termina actuando para liberar ese estrés más que para crear algo. Por eso yo te propongo una mirada alternativa a este tema y que lo empieces a pensar de otro modo. No es que los creativos funcionamos mejor bajo presión, sino que la presión en realidad lo que hace es imponer límites. Y lo que más necesita un creativo para actuar con efectividad son límites creativos. Te lo explico con una metáfora. Te doy unas bolitas y un agujerito en el suelo. Las bolitas tienen distinto tamaño. Te digo, tenés 2 horas para meter estas bolitas en el agujerito. Entonces vos ya sabés cuál es la consigna, cuál es la regla. Meter las bolitas en el agujerito, tenés 2 horas de tiempo. Te pones a probar. Ves que algunas no entran, otras sí. Algunas entran si primero metes otra. ¿Entendés el juego? Porque sabés cuáles son las reglas. ¿Entendés? Uno puede jugar efectivamente. Otro escenario. Te doy 10 bolitas, no te doy agujerito. Te digo, tenés 2 horas para jugar con las bolitas. Haz lo que quieras. Es muy probable que no sepas qué hacer y que te aburras. Porque te faltan reglas. Te faltan límites. Y los límites son las señales que de algún modo nos ayudan a entender a qué estamos jugando y cuál es el mejor modo de jugar. Entonces lo que te estoy proponiendo es que dejes de pensar en tu creatividad como algo que necesita presión y empieces a pensar en tu proceso creativo como algo que necesita límites, necesita reglas, necesita señales, porque cuanto más claras sean, antes las vas a poder gestionar, dominar, y lo que vas a descubrir es que los límites, lejos de bloquearte, de encarcelarte o de encerrarte, te liberan. Te liberan creativamente. Entonces te propongo algunos límites creativos para que puedas incorporar en tu proceso creativo, ¿sí? El primero es el más sencillo, es el límite de tiempo, el famoso deadline, que muchas veces cuando no es impuesto desde afuera, uno no lo termina imponiendo porque la vida, ¿no? Porque no, bueno, está bien, voy viendo, estoy trabajando en un nuevo disco, ya veré cuándo lo termina. No. Porque uno cuando, digamos, todo creativo tiene 2 dimensiones de acción. La dimensión más inmediata es la del proyecto. ¿Sí? Mi próximo disco, mi próximo libro, tu próximo lanzamiento, tu próximo producto. Eso es el proyecto. Pero la dimensión más ancha, ¿sí? Es la del horizonte, el sueño, el gran esquema de las cosas. Entonces, si yo pospongo indefinidamente mi nuevo disco, o si mi nuevo disco no tiene una fecha concreta de finalización, se va estirando, ¿no? Se va estirando en el tiempo. Y ese estirar en el tiempo el proyecto también estira en el tiempo el horizonte, el sueño. Ojo con eso. Entonces está bueno empezar a jugar con fechas límites. Yo hace una semana le decía,
terminé de escribir un libro, me estoy poniendo un límite para editarlo, tengo que editarlo en el mes de marzo. Traté de cumplirlo, juro por mi vida que me he puesto todas las noches a editarlo, pero no me alcanzó. Y sigo editando, somos 13 de abril, anoche eran las 12:30 de la noche y decía, no pensé que esto se me iba a estirar tanto y se me va a estirar un poco más. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando la fecha límite, entonces estoy diciendo, ok, como esto me está dando mucho trabajo, la nueva fecha límite es mayo. El libro lo tengo que tener escrito y editado para mayo. Entonces uno va gestionando sus propios deadlines, ¿sí? Y que tengan un objetivo claro. ¿Por qué? Porque no es gratis tener proyectos indefinidos. No es gratis. Quien paga el costo de eso es el sueño o el horizonte. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Segundo límite que uno puede utilizar en su propio proceso creativo es el límite de recursos, el límite de herramientas, el límite de materiales con los que trabajes. Muchas veces inspira, da ideas y te ayuda a encontrar modos de hacer las cosas que no se te hubieran ocurrido de otra manera, ¿sí? Un límite con el que yo juego, por ejemplo, en mi proceso creativo en la música. Si ustedes vienen a mi estudio, lo que van a ver es que hay 20 años de colección de instrumentos, básicamente. El estudio lo tengo hace 20 años que cada tanto compro algo, una flauta, un pianito, una grabadora, una guitarra. Entonces, claro, 20 años, el estudio está lleno de cosas. Entonces, si yo vengo acá y digo, ok, voy a producir una canción, miro a mi alrededor y tengo tantas cosas que no sé, empiezo a agarrar una, después dudo, agarro la otra, me disperso. Hace 1 año y medio... En realidad esto nació cuando hicimos la gira a Japón el año pasado, que trato de producir música utilizando un tecladito que es casi de juguete de hace 25 años. Yo he subido algunas fotos ahí a las redes de Kyoto Connection. Es un teclado, es un Yamaha CBX chiquitito, es de juguete prácticamente. Tiene unos sonidos hermosos. Y trato de que ese sea mi único instrumento. Después veo si la composición... la decoro con otras cosas, ¿no? Pero la idea fundamental trato de generarla ahí. Ese límite me ayuda a enfocarme. Me ayuda a tener criterio. Me ayuda a tomar decisiones. Entonces, limitarte con las herramientas es importante también. ¿Sí? A veces, no sé, si sos copywriter, sos un escritor y escribís mucho con la computadora, decís, bueno, este libro o este poema lo voy a escribir a mano. O lo voy a escribir con una máquina de escribir. O lo voy a escribir, no sé. Un límite puede ser en términos de alcance también, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, yo escribo 5, 6, 7 páginas por día. No, ponete un límite. Pero un límite que te deje con ganas. Vas a escribir 2. Y cuando te sentás y sabés que tenés que escribir nada más que 2 páginas y tenés muchas cosas para decir, enfocás la prosa. Enfocás la propuesta. ¿Sí? Entonces, límite de alcance, límite de tiempo, límite de recursos, límite de reglas de juego también. Muchas veces uno dice, no sé, tengo 1000 ideas, no sé cuál elegir. Bueno, limitate a una, limitate a 2. Utiliza alguna herramienta de selección y limitate a ella. Y todas las demás van al cajón hasta el próximo proyecto. Limitate a, por ejemplo, en la comunicación. ¿No? Gente que publica todos los días. No, limítate a 2 veces por semana. Vas a ver cómo se te enfoca la comunicación. Esto es algo que muchas personas no lo saben. Abro un paréntesis, porque trabajo de esto y doy mentorías en comunicación. Muchas personas vienen y me dicen, mi comunicación no funciona, no es clara, no se enfoca. O sea, un montón de cosas que a uno le hacen entender que la persona del otro lado no se siente a gusto con su estrategia de comunicación. Y bueno, entonces ¿qué estás haciendo? Y mira, publico todos los días, en Instagram, en TikTok, newsletter 2 o 3 veces por semana, escribo en el blog, hago de todo y la comunicación no funciona. Claro, cuando uno hace de todo no hace nada. Pero regla número 1, limitemos la comunicación. Un newsletter por cada 15 días, 2 publicaciones por Instagram y vas a ver cómo empezás a enfocar el mensaje. Vas a ver cómo empezás a direccionar mejor lo que estás proponiendo. Cierro paréntesis, ¿sí? Y también un límite que a uno lo puede ayudar mucho a enfocarse y a accionar tiene que ver con la 4ª etapa del proceso creativo, que es la entrega.
Recordá, proceso creativo, etapa 1, exploración, etapa 2, ideación, etapa 3, construcción, etapa 4, entrega. La etapa 4, mucha gente ni la tiene en los planes. Ni la tiene en los planes. Digo, qué sé yo, alguien que está componiendo una canción en su guitarra, ¿sí? Puede estar componiendo la canción sin tener un horizonte de cuándo la va a cantar. Y eso puede hacer que la canción, no sé, tome meses en terminarse o no se termine nunca, ¿sí? O uno puede estar componiendo una canción y decir, bueno, esta canción la tengo que cantar en el próximo festival de folk que se hace acá en Buenos Aires el mes que viene. Eso es distinto, la canción hay que terminarla. Y te puedo asegurar cómo te va a ayudar a enfocarte y a afinar el lápiz a la hora de pensar la letra, la melodía y esas cosas, ¿sí? Un bonus track a todos estos límites que te estoy proponiendo. No pierdas de vista nunca el costo implícito y emocional de que las cosas se estiren. Lo que te decía hace un ratito. Cuando no hay fecha para la creación, uno dice, bueno, voy viendo y se va resolviendo, sí. Pero quien paga el costo es el sueño, es el horizonte, es el gran esquema de las cosas que se pospone. ¿Entendés? Entonces ese límite, ese deadline, te ayuda a ser fiel al sueño grande. Y te ayuda a ser menos perfeccionista. Porque cuando uno está más conectado con el sueño grande que con el chiquitaje del proyecto con el cual está trabajando, uno dice, bueno, el límite de la imperfección también. Hasta acá lo tolero, ya está. Yo sé que se puede mejorar, pero lo suelto. ¿Qué voy a hacer? Lo suelto. Todo esto que te estoy diciendo es para que recuerdes que no es que trabajás mejor bajo presión, ¿sí? Es que necesitas límites. Y el límite, lejos de ser un bloqueo, ¿sí? Lejos de ser una cárcel para tu creatividad, es un indicador. Es como las señales de la calle, ¿viste? Cuando uno va manejando el auto y hay una señal que te indica paso peatonal, velocidad máxima, escuela, giro en U, ¿viste? Esas señales, bueno, si no estuvieran ahí el tránsito sería un caos. Chocaríamos todo el tiempo, habría accidentes, mucha gente no llegaría a destino. Sería un desastre. Bueno, los indicadores están en la calle, marcan el ritmo, ¿no? Marcan la dirección, el rumbo, pero sobre todo, cuando uno lee todos los indicadores en una ruta, marcan la intención con la que un conductor debería manejar. Acá se va a tanta velocidad. Vaya bajando la velocidad. Acá frene. Acá deje pasar. Acá doble con cuidado. Acá dele prioridad al que viene por la rotonda. Todos esos límites marcan una intención. Marcan un modo de conducir. Entonces no es que necesitas presión para trabajar bien, necesitas señales que te recuerden cuál es tu propio modo de conducir por la ruta de crear. Este es el gran asunto, que cada creativo encuentre cuál es su mejor modo de funcionar, que no es bajo presión. Eso te lo digo desde ahora. Si estás trabajando mejor bajo presión, no estás trabajando mejor bajo presión. Insisto. Son señales que quizás superficialmente se ven como límites. Pero una vez que uno las aprende, primero las define, ¿no? Las incorpora a su proceso creativo y después la aprende a gestionar, va a descubrir que son límites que a uno lo liberan. Por eso, para terminar, quizás no seas alguien que trabaja mejor bajo presión. Quizás seas simplemente un creativo que aún no encontró sus propias reglas de juego. Quiero invitarte a que a partir de hoy las crees, las implementes y te ayudes a crear mejor.
crear mejor. La gran búsqueda de las personas creativas es una búsqueda que implica probar, que implica diseñar nuestros propios límites, que implica autoconocernos, pero que por sobre todo implica una práctica, ¿no? Una disciplina, un ejercicio del crear que uno puede sistematizar de algún modo y también incorporar en su día a día. Y ese es uno de los grandes desafíos del coaching creativo. El coach creativo es la persona que ayuda a otras personas a encontrar su mejor modo de funcionar, entre otras cosas, ¿no? Es la persona que acompaña, es la persona que desafía, es la persona que facilita un espacio en el cual la creatividad funciona del mejor modo posible, que no necesariamente es bajo presión. Y nosotros en el laboratorio tenemos la formación más grande del mundo de coaching creativo, porque ya hemos hecho 17 ediciones, han pasado más de 1.700 personas durante los últimos 5 años y a través de coaching creativo ayudamos a las personas a ser más creativas, pero también les damos las herramientas y la certificación para que puedan facilitar espacios creativos allí por donde sea que vayan, ¿sí? La próxima edición de Coaching Creativo inicia el 9 de mayo, un poquito menos de un mes. Ya estamos armando el equipo, dura 5 semanas, ¿sí? Y es una experiencia muy poderosa. Metete en gaiki.org/coaching-creativo, porque más allá de aportar herramientas, digo, metete porque vas a ver testimonios ahí, ¿no? Pero más allá de aportar herramientas, el marco de trabajo, un marco de trabajo que en realidad se puede aplicar a otras disciplinas, y esa es un poco la esencia del coaching creativo, ¿no? Que las personas que vienen acá se lleven las herramientas para otras disciplinas y lo crucen con otras disciplinas. Más allá de todo eso, coaching creativo es una experiencia que te invita a vos a vivir el proceso creativo durante 5 semanas de una manera muy personal, muy profunda, muy práctica, muy operativa. Porque ¿cuál es el objetivo? Si vos vas a ayudar a otra persona a ser creativa, vos tenés que poder ser creativo. Así que ya sea que quieras certificar como facilitador de la creatividad o que quieras vos incorporar herramientas a tu propio proceso creativo y ser una persona más efectivamente creativa y que no dependa de la angustia de las fechas límites, te esperamos en la próxima edición de Coaching Creativo, la número 18, que inicia el sábado 9 de mayo durante 5 semanas y si te inscribís ahora podés hacer el pago en cuotas. Si estás en cualquier parte del mundo podés pagar en 2 cuotas, podría ser una ahora en abril y una en mayo. Y si estás en Argentina podés hacer pagos parciales vía transferencia o con cuotas con Mercado Pago, que te ofrece incluso pagos con tarjeta de crédito, algunos bancos sin interés, etcétera, etcétera. Así que los esperamos a todos en la nueva edición de Coaching Creativo que inicia en el mes de mayo. Y te recuerdo que la semana que viene es el Día de la Creatividad. El 21 lo celebramos en el Centro Cultural Tames a partir de las 6:30 de la tarde. Venite en gaiki.org/Día de la Creatividad. Vas a conocer la propuesta y vas a conocer el panel de facilitadores de lujo que tenemos convocados para entender qué nos está pasando a los creativos, qué está pasando de verdad en el mundo y cuáles son los mejores modos de integrar las oportunidades que nos brinda el presente para crear mejor. Va a ser una fiesta el martes y si no estás en Buenos Aires, el viernes 24 a partir de las 4 de la tarde hacemos el Día de la Creatividad en modalidad virtual, en gaiki.org. También te podés inscribir, tenés toda la info, tenemos otro equipo de facilitadores también de lujo y va a ser una gran semana para celebrar la creatividad y la innovación. Te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/elcamino y si este episodio te despertó alguna idea o algún límite creativo, hacémelo saber, que todos tus comentarios me inspiran y me dan ideas para futuros episodios. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.